Creed en sus profetas. Sábado 11 de abril 2026, primero de Crónicas 22. Entonces David dijo: Aquí estará la casa del Señor Dios y aquí estará el altar del holocausto para Israel. Preparativos para el templo. Después David mandó que se reunieran los extranjeros que habitaban en la tierra de Israel y designó canteros que labraran piedras para edificar la casa de Dios. También preparó David una gran cantidad de hierro para los clavos de las hojas de las puertas y para las junturas, y bronce en tal cantidad que no se podía pesar. La madera de cedro era incalculable, porque los sidonios y los tirios habían llevado a David gran cantidad de madera de cedro. Entonces dijo David: Mi hijo Salomón es joven e inmaduro, y la casa que se ha de edificar al Señor ha de ser grande y sublime, para renombre y gloria en todos los países. Yo pues haré los preparativos para él. Y antes de su muerte David hizo muchísimos preparativos. Entonces David llamó a su hijo Salomón y le mandó que edificara una casa al Señor Dios de Israel. David dijo a Salomón: Hijo mío, he tenido en mi corazón el anhelo de edificar una casa al nombre del Señor mi Dios. Pero vino a mí la palabra del Señor diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has llevado a cabo grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado delante de mí mucha sangre en la tierra. Pero he aquí te nacerá un hijo que será un hombre pacífico, y yo le daré reposo de todos sus enemigos de alrededor. Ciertamente su nombre será Salomón, y en sus días yo daré paz y tranquilidad a Israel. Él edificará una casa a mi nombre, él será para mí hijo y yo seré para él padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, el Señor sea contigo. Sé prosperado y edifica la casa del Señor tu Dios como él ha hablado de ti. Que el Señor te dé inteligencia y entendimiento, para que cuando te comisiones sobre Israel guardes la ley del Señor tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidas de poner por obra las leyes y los decretos que el Señor mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y sé valiente, no temas ni desmayes. He aquí que con grandes esfuerzos he provisto para la casa del Señor 3.300.000 kilos de oro y 33.000 kilos de plata. El bronce y el hierro no pueden ser calculados por su cantidad. También he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y hombres expertos en toda obra. El oro, la plata, el bronce y el hierro son incalculables. Levántate y actúa, y que el Señor sea contigo. Asimismo David mandó a todos los principales de Israel que dieran ayuda a su hijo Salomón, y dijo: ¿No está con ustedes el Señor su Dios? ¿No les ha dado paz por todas partes? Ciertamente Él ha entregado en mi mano a los habitantes del país, y la tierra ha sido sometida delante del Señor y delante de su pueblo. Dediquen pues su corazón y su alma a buscar al Señor su Dios. Levántense y edifiquen el santuario del Señor Dios, para traer el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios a la casa que ha de ser edificada al nombre del Señor. Patriarcas y Profetas, capítulo 72, la rebelión de Absalón. Las largas filas del ejército rebelde podían divisarse perfectamente desde las murallas de la ciudad. El usurpador estaba acompañado por una hueste inmensa, en comparación de la cual la fuerza de David no parecía sino un puñado de hombres. Pero mientras el rey miraba las fuerzas rebeldes, el pensamiento que predominaba en su mente no se refería a la corona y al reino, ni tampoco a su propia vida, que dependían de la batalla. El corazón del padre rebosaba de amor y lástima por su hijo rebelde. Mientras el ejército salía por las puertas de la ciudad, David animó a sus fieles soldados a que prosiguieran adelante, confiando en que el Dios de Israel les daría la victoria. Pero aún entonces no pudo reprimir su amor por Absalón. Cuando Joab, encabezando la primera columna, pasó por donde estaba su rey, el vencedor de 100 batallas inclinó su cabeza orgullosa para oír el último mensaje del monarca que, con voz temblorosa, le decía: «Tratad benignamente por amor a mí al joven Absalón». Y Abisai e Itai les hizo el mismo cargo: «Tratad benignamente por amor a mí al joven Absalón». Pero la solicitud y el cuidado del rey, que parecía declarar que quería más a Absalón que al reino, aún más que a los súbditos fieles a su trono, no hizo sino aumentar la indignación de los soldados contra el hijo desnaturalizado. La batalla se riñó en un bosque cercano al Jordán, donde las grandes fuerzas del ejército de Absalón no eran sino una desventaja para él. Entre las espesuras y los pantanos del bosque, estas tropas indisciplinadas se confundieron y se volvieron ingobernables. Allí cayó el pueblo de Israel ante los siervos de David, y aquel día se hizo allí una gran matanza de 20.000 hombres. Viendo Absalón que la jornada estaba perdida, intentó huir,
pero se le trabó la cabeza entre dos ramas de un árbol muy extendido, y su mula, saliéndose de debajo de él, lo dejó suspendido inerme y presa fácil para sus enemigos. En esta condición lo encontró un soldado que, por no disgustar al rey, le perdonó la vida, pero informó a Joab de lo que había visto. Joab no se dejó refrenar por ningún escrúpulo. Él había tratado amistosamente a Absalón y había logrado 2 veces una reconciliación con David, pero su confianza había sido traicionada vergonzosamente. De no haber obtenido Absalón ventajas por la intercesión de Joab, esta rebelión con todos sus horrores no habría ocurrido. Ahora estaba en la mano de Joab destruir de un solo golpe al instigador de toda esta maldad, y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Tomando después a Absalón, lo echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Así perecieron los causantes de la rebelión en Israel. Aitofel había muerto por su propia mano. Absalón, el de aspecto principesco, cuya hermosura gloriosa había sido el orgullo de Israel, había sido abatido en pleno vigor de la juventud, su cadáver arrojado a un hoyo y cubierto de un montón de piedras en señal de oprobio eterno. Durante su vida Absalón se había construido un monumento costoso en el Valle del Rey, pero el único monumento que marcó su tumba fue aquel montón de piedras en el desierto. Una vez muerto el jefe de la rebelión, Joab mandó a tocar la trompeta para llamar a su ejército, que perseguía la hueste enemiga en su huida, y enseguida se enviaron mensajeros para que llevaran las noticias al rey. El vigía, que estaba sobre la muralla de la ciudad, mirando hacia el campo de batalla, visualizó un hombre que venía corriendo solo. Pronto un segundo hombre se hizo visible. Mientras el primero se acercaba, el centinela le dijo al rey que esperaba a un lado de la puerta: «Me parece que el primero corre como Ahimaas, hijo de Sadoc. Ese es hombre de bien y viene con buenas noticias», dijo entonces el rey. Cuando Ahimaas se acercó, dijo al rey en voz alta: «Paz», y postrándose en tierra delante del rey le dijo: «Bendito sea Jehová tu Dios, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey». A la pregunta ansiosa del rey: «¿El joven Absalón está bien?», Ahimaas dio una respuesta evasiva. Vino el segundo mensajero gritando: «Traigo buenas noticias para mi señor el rey. Hoy Jehová ha librado tu causa de manos de todos los que se habían levantado contra ti». Nuevamente salió de los labios del padre la pregunta ansiosa: «¿El joven Absalón está bien?». No pudiendo ocultar el mensajero la grave noticia, le contestó: «Que a los enemigos de mi señor les vaya como aquel joven, y a todos los que se levanten contra ti para mal». Esto bastó. David no hizo más preguntas, sino que cabizbajo decía: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío». El ejército victorioso, regresando del campo de batalla, se acercaba a la ciudad, y sus gritos de triunfo repercutían por las colinas vecinas. Pero al entrar por la puerta de la ciudad, sus gritos se apagaban, sus manos dejaban bajar los estandartes, y con mirada abatida avanzaban más como quienes hubiesen sufrido una derrota que como vencedores, porque el rey no los esperaba para darles la bienvenida, sino que se oía desde la cámara de sobre la puerta su llanto lastimero: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío». Y se convirtió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque aquel día oyó decir el pueblo que el rey estaba afligido por su hijo, y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondiéndose, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Segundo de Samuel 19, 2 y 3. Joab se llenó de indignación. Dios les había dado nuevo motivo de triunfo y alegría. La rebelión más grande que jamás se hubiera visto en Israel había sido deshecha, y sin embargo esta gran victoria era transformada en luto en honor de aquel cuyo crimen había costado la sangre de miles de hombres valientes. El rudo y brusco capitán se abrió paso hasta la presencia del rey y atrevidamente le dijo: «Hoy has cubierto de vergüenza el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida, la vida de tus hijos y de tus hijas, la vida de tus mujeres y de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora, sal y habla bondadosamente a tus siervos. Juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto será peor para ti que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora».
A pesar de que este reproche era duro y cruel para el rey de corazón quebrantado, David no se resintió por él. Viendo que su general estaba en lo justo, bajó y fue a la puerta, y con palabras de aliento y elogio saludó a sus valientes soldados mientras pasaban frente a él.